Aquí comienza el Tornaviaje. Preguntas y respuestas para conocer la historia y comprender nuestro tiempo. Los continentes de Asia y América se encuentran separados por el Océano Pacífico. Conforme avanzamos hacia el norte, este océano se va estrechando. O lo que es lo mismo, las costas de ambos continentes se van acercando progresivamente. Sin embargo, no llegan a tocarse nunca, sino que en el punto en el que más cercanos se encuentran, el estrecho de Bering sirve de separación marítima entre ambos continentes, separando la costa de Alaska de la costa de la península de Chukotka, que se encuentra en el extremo oriental de Rusia. Este estrecho no ha existido siempre. Hace alrededor de unos 15.000 años, al final del último periodo de glaciación de nuestro planeta, el derretimiento de los glaciares provocó una subida del nivel del mar en todo el planeta que acabó por anegar, con este estrecho recién formado, la lengua de tierra que unía por esta parte del mundo ambos continentes, tanto América como Asia. Y así se vieron separados hasta el día de hoy. Esto provocó el aislamiento de una comunidad humana que ya existía en el continente americano. Y digo en el continente americano porque fue la que se llevó la peor parte de esta separación, ya que se encontraba en un continente mucho más hostil que el euroasiático y además era una comunidad humana mucho más reducida que el resto de la humanidad. Esta separación de ambas partes de la humanidad se produce además hace una cantidad inimaginable de años. El tiempo que ha pasado desde que el ser humano se vio aislado en estas dos partes del mundo es abrumador comparado con el poco tiempo que ha pasado desde que la comunidad humana europea retomó el contacto con la civilización americana precolombina, de lo que solo hace poco más de 500 años. Ahora bien, el suceso por el cual ambas partes de la humanidad han vuelto a tomar contacto, que ocurrió en 1492, como es de sobra conocido, cuando el navegante genovés Cristóbal Colón emprendió un viaje en busca de las Indias hacia el occidente, atravesando la cima oceánica atlántica, es puesto en duda como el primer descubrimiento de este continente ya por algunas voces bastante sonadas. Y conviene preguntarse si de verdad Colón fue el primero en descubrir América después de que este fenómeno de separación humana ocurriese y si realmente este suceso puede llamarse descubrimiento. Soy Jesús Francisco Molina y hoy es 4 de junio de 2022. Bienvenidos al Tornaviaje. Hace un par de semanas me llamó bastante la atención un vídeo que vi en YouTube sobre la antigüedad de los distintos estados del mundo. El vídeo en cuestión se llama ¿Qué edad tienen los países?, así entre interrogantes, y fue publicado por el canal Un Mundo Inmenso, un canal, por cierto, muy curioso y muy recomendable, que trata de curiosidades, de historia, geografía y política, y que, si no conocéis, invito a que vayáis a echarle un vistazo porque merece bastante la pena. Pues bien, en el vídeo en cuestión, cuando llegaban a España, hacían un ranking de los estados distintos del mundo, ordenándolos de menor a mayor antigüedad y remontándose al momento en el cual podría situarse el origen de todos estos estados. Pues bien, cuando llegaban a España, afirmaban lo siguiente, esto es literal del guión de este vídeo. La Constitución actual de España, entiéndase, es de 1978, pero elegimos 1479 y la llegada de los Reyes Católicos. Sería extraño señalar que la llegada de europeos a América no estuvo relacionada con España. Cuando yo escuché esta última frase me sorprendí porque no venía a cuento la afirmación. Luego lo pensé y me di cuenta de que sí, porque los integrantes de este canal son hispanoamericanos y tuvieron a bien señalar este dato. Pero además resulta llamativo porque parece algo como muy obvio de decir. Por supuesto,
que es extraño decir que la llegada de europeos a América no tuvo que ver con España. Parece absurdo, porque el primero en llegar a España fue Colón con el resto de su expedición en esos 4 primeros viajes que hizo para descubrir a lo que entonces llegó, que fue el Caribe, las islas de las Antillas. Pero claro, cuando uno se para a pensar, se da cuenta y observa la opinión pública y el pensar común, se da cuenta de que hay mucha gente que piensa lo contrario. No solo que Colón no fuera el primero en llegar a América, sino que en realidad Colón ni siquiera la descubrió. Porque, como ellos dicen, como sostienen, Colón llegó a un continente que estaba habitado. En América, esto es impepinable, había habitantes humanos, y estos habitantes conocían, por supuesto, su hogar, el lugar donde vivían. Y resulta absurdo pensar, según las personas que piensan así, que Colón descubriera América, porque cuando llegó ya había personas allí. Bueno, pues para responder a estas preguntas tendremos que remontarnos a las distintas teorías, tendremos que explicar las distintas teorías que intentan dar una respuesta a si en realidad fue Colón el primero en llegar a América o no lo fue. Así que vamos a revisar las teorías que han propuesto los distintos historiadores a lo largo de los últimos años y veremos si podemos responder a estas preguntas. Si nos dirigimos a América en barco, navegando, tenemos 2 formas de llegar, por el este o por el oeste, ya que América es un continente que se encuentra dispuesto de norte a sur. Así que podemos llegar o bien cruzando el Pacífico o bien cruzando el Atlántico. Pues hay teorías que proponen que los distintos pueblos que se acercaron a este continente lo hicieron o por un lado o por el otro. La primera de las hipótesis es la hipótesis polinesia, que propone que fueron los habitantes de la Polinesia pacífica los primeros, bueno, no los primeros, sino los que llegaron por esta parte del mundo a América, quizá en torno al siglo XIV. Pues bien, no es un disparate pensarlo. El continente americano, sobre todo Sudamérica, se encuentra próximo a algunas islas del Pacífico más profundo, como es el caso de la isla de Pascua, quizá la más señalada, y en la que se basan las teorías en torno a esta hipótesis. La hipótesis, sin embargo, propone que el contacto humano entre la civilización polinesia y las civilizaciones de Sudamérica, como principalmente los incas, de etnia mapuche del Perú, estuvieron en contacto solo durante 2 siglos, en torno a los siglos XIV y XV, y que el contacto se habría cortado a finales del siglo XV, en torno a 1490 o 1500. Esto se debe a que el contacto habría sido únicamente propiciado por las constantes exploraciones polinesias. Los polinesios eran una civilización que se encontraba en constante migración por el océano, ya que estaban confinados en una serie de cientos de islas que les limitaban mucho sus recursos. Es normal pensar que esta civilización necesitase expandirse de una forma tan llamativa como podemos observar, ¿no? Pues bien, esta teoría propuesta no es ningún disparate. Es lógico pensar que la civilización polinesia llegase a las costas americanas. Sin embargo, es una hipótesis que está muy poco apoyada en evidencias. En la historia, como en cualquier ciencia, tenemos que observar la realidad, remitirnos a hechos fehacientes, a pruebas, crónicas, fuentes, todo lo que queramos, pero tienen que ser pruebas fehacientes, evidentes, observables, de que los hechos apoyan nuestras teorías. Sin embargo, esta teoría únicamente se apoya en pruebas genéticas, lo cual es muy curioso, porque normalmente la historia se apoya o en fuentes escritas o en pruebas arqueológicas, ¿no? Fuentes materiales. Pero las fuentes genéticas normalmente no son un lugar de donde extraer este tipo de información. Sin embargo, los que proponen estas hipótesis arguyen que la genética de los pueblos de la costa occidental sudamericana y la genética de los pueblos polinesios que hoy habitan las islas del Pacífico Sur son muy similares en cierto grado.
Y la prueba, el campo de prueba general donde los que proponen esta hipótesis trabajan, suele ser siempre la isla de Pascua, la isla de Rapa Nui, esta isla tan famosa donde se encuentran estos cabezones de piedra tan sonados, ¿no? Hoy es una isla muy turística. Pues analizando la genética de los actuales habitantes de Rapa Nui, de los habitantes de la isla de Pascua, sugieren que hubo contacto humano, porque se mezclaron las genéticas, hubo contacto de culturas y las culturas se mezclaron. Pero no tienen más evidencias, no han encontrado evidencias arqueológicas que sean lo suficientemente concluyentes como para fundamentar una teoría bien sostenida. Ni tampoco hay crónicas, por supuesto. No hay crónicas incas ni crónicas polinesias sobre un eventual contacto entre ambas culturas. Claro, las evidencias genéticas vamos a tener que rechazarlas porque han pasado muchísimos años. Es muy difícil pensar que la genética del pueblo inca y la genética del pueblo polinesio sea pura, sobre todo en el siglo XXI. Los historiadores que han muestreado evidencias de este tipo lo han hecho en la actualidad y lo han hecho sobre personas que descienden de múltiples pueblos. La étnica pura no existe. De hecho, me atrevería a decir, en mi opinión, que proponer una teoría de este palo es, en cierto modo, incluso un poco racista. Pensar que es posible que las razas tengan una genética genuina y que a partir de ahí podamos construir una teoría histórica. Esto es muy difícil. Presenta además muchos problemas. El comercio transpacífico, sobre todo en el sur del Pacífico, habría sido extremadamente complicado. La civilización polinesia basaba su expansión en constantes expediciones que, bueno, estaban hechas, dicho mal y pronto, un poco al tuntum. Con lo cual es muy difícil pensar que los polinesios fueran capaces de establecer líneas comerciales estables y permanentes. Y de hecho, si lo hubieran hecho, es poco probable que hubieran perdido el contacto con los pueblos de Sudamérica. Luego, lo que hemos dicho ya, la línea genética sufre contaminación a lo largo del tiempo y es muy difícil que estos pueblos conserven una genética pura. De hecho, es difícil pensar que exista una genética pura de una etnia en concreto. Y por último, como hemos dicho, no hay arqueología que sostenga, no hay pruebas arqueológicas o materiales que sostengan esta teoría. Así que es difícil pensar que los polinesios mantuviesen un contacto constante con América, aunque no podemos negar que llegasen, aunque tampoco lo podamos afirmar. Aunque la hipótesis polinesia no es más que eso, una hipótesis, porque no podemos probarla ni refutarla con evidencias ni pruebas porque no las tenemos, sí que existe otra teoría que podría explicar que cierto grupo humano habría accedido al continente americano desde fuera y esta vez sí que podemos probarlo y demostrarlo. Se trata de la teoría vikinga y que se remonta a algunos siglos antes del contacto propuesto por la hipótesis polinesia. Hay que remontarse a la historia de Eric el Rojo, un vikingo muy famoso con un nombre muy resultón, que es el descubridor, el reconocido como el descubridor de Groenlandia. Eric el Rojo era un noruego, un habitante de la Noruega del siglo X, de finales del siglo X, que vivió gran parte de su vida en Islandia. Ya habría presencia humana en la isla de Islandia, colonizada por habitantes de Noruega, y Eric el Rojo era uno de ellos. Las crónicas islandesas de la época sugieren que antes de Eric el Rojo habría habido algunos navegantes y aventureros que ya se habrían lanzado a conquistar la tierra de Groenlandia. Pero se atribuye el descubrimiento a Eric el Rojo porque fue el primero en rodear el extremo sur de la isla y además fue el primero en asentarse en la isla de Groenlandia. Pues bien, Eric el Rojo tuvo un hijo llamado Leif Erikson, Leif el hijo de Eric, que fue el primer vikingo en llegar a las costas americanas, las costas del continente, lo cual es un hecho que además conocemos por crónicas e incluso por evidencias arqueológicas y materiales que nos sugieren que esta expedición fue verdadera, que el contacto del Leif Erikson con el continente americano fue real. Leif Erikson llegó a las costas de lo que hoy es la península del Labrador, en el actual Canadá, en el extremo
occidental de esta península. Y allí habría fundado un asentamiento vikingo, una colonia escasa, bastante pequeña, poco poblada, a la imagen de las colonias que su padre habría fundado anteriormente en Groenlandia. Eric el Rojo lo que hizo fue tomar a personajes pobres y marginados de la sociedad de Islandia y se los habría llevado prometiéndoles una tierra mucho más rica, en la que podrían enriquecerse y prosperar. Y lo mismo hizo Leif Erikson, su hijo, con la tierra americana, a la que llamó Vinland. Finalmente, los noruegos habrían perdido el contacto con la colonia de Vinland después de casi 5 siglos de ocupación, aunque no se habrían adentrado de ninguna de las maneras en expandirse en esa colonia. La colonia se habría limitado al asentamiento original y los alrededores de aquello que fundó Leif Erikson en el momento en que llegó a las costas del Labrador. Esta teoría, que no es tan teoría, es un hecho histórico, está probada por las crónicas islandesas de su época, unas crónicas bastante fieles a las expediciones que se realizaron desde la isla hacia el oeste en aquella época, y además por la arqueología. En los años 60, unos historiadores canadienses descubrieron unos montículos en un poblado del extremo oriental de la península del Labrador, en un pueblo llamado Lance o Meadows. Una pronunciación complicada porque es de estos poblados canadienses con nombre francés, que podéis buscar. En este lugar encontraron unos montículos que se habían relacionado con asentamientos indígenas americanos, pero que con una investigación más exhaustiva se descubrieron que eran restos de un asentamiento vikingo en el lugar, tanto por la arqueología como por la configuración cultural material de aquel asentamiento, lo cual reafirmó la autenticidad de aquel acontecimiento histórico. Ahora bien, el descubrimiento de Leif Erikson y de su padre Eric el Rojo, que tampoco es menor, el descubrimiento de Groenlandia, podemos casi incluirla dentro del continente americano, aunque sea una isla, este descubrimiento difiere sustancialmente del descubrimiento de Colón. Vamos a obviar en la comparación la hipótesis polinesia que hemos referido antes porque no está sostenida históricamente, pero sí la teoría vikinga. El hecho de la llegada de los vikingos a América es un hecho fehaciente. Por tanto, en cuanto que es un hecho histórico, podemos tenerlo en cuenta a la hora de reflexionar si la categoría de descubrimiento se puede aplicar a este viaje de Eric el Rojo y Leif Erikson, o bien a Colón. ¿Cuál de los dos descubrió América? O bien ninguno de los dos, porque entendemos como que es imposible descubrir aquello que está habitado. Bien, el descubrimiento de Leif Erikson fue importante para la sociedad vikinga de su época, la sociedad noruega y nórdica. Ahora bien, la civilización noruega, la civilización nórdica vikinga, del siglo X, era una civilización profundamente atrasada. Era la más atrasada tecnológicamente y socialmente de toda Europa de su época. De hecho, este descubrimiento no les sirvió de mucho. Fue relevante porque pudieron nutrirse, como dicen algunos historiadores, de los bosques de aquella zona del mundo, de Canadá, ya que en Groenlandia no pudieron sacar mucho partido, mientras que en América podían encontrar recursos como pescado, salmón, que es muy popular entre el pueblo nórdico, bosques de los que podrían sacar madera, etcétera. Muchos recursos que podrían aprovechar, pero nada más allá de esto. De hecho, muchos no pudieron aprovecharlos porque su capacidad de comercio con aquella parte del mundo también era muy difícil, no estaba nada cerca. Mientras que el descubrimiento de Colón no ha sido solo relevante para la sociedad de la España del siglo XV-XVI. El descubrimiento de Colón ha llegado hasta nuestros días. Y esto es lo importante que hay que señalar de las conclusiones que podemos sacar. Para responder a la primera de las preguntas que nos hemos hecho hoy, resulta obvio que hay que decir que Colón no fue el primer no americano en llegar a las costas de América. Hemos probado históricamente a lo largo de los años que hubo expediciones anteriores de mayor o menor importancia que llegaron a las costas americanas. Pero, para empezar, ninguna de esas expediciones, ninguna de esos llamados descubrimientos de América, descubrimientos precolombinos de América, fueron relevantes para la historia universal, quizá para las sociedades de su momento, como lo fue el descubrimiento de Leif Erikson, quizá el más relevante antes de Colón. Pero el descubrimiento de Colón fue de una relevancia
universal, no solo para todo el mundo de su época, sino para todas las épocas posteriores. Fue el descubrimiento de Colón el que propició que hasta hoy haya permanecido el contacto con el continente americano. Hoy ya es impensable, en el mundo en el que vivimos en el siglo XXI, que perdamos el contacto con el continente americano. Pero esta situación hay que remontarla a un origen, y el origen es el descubrimiento de Colón. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta, ¿podemos llamar descubrimiento a la expedición de Colón? Porque en el continente americano ya había habitantes. Bueno, esta cuestión se resuelve muy fácil, aunque le demos mucho bombo siempre en público. Para los americanos precolombinos, quiero decir, no hay descubrimiento que valga, evidentemente. Ellos ya viven en América. Pero para los europeos, por supuesto que fue un descubrimiento. La sociedad europea no conocía la existencia de un continente americano. Y la expedición de Colón significó dibujar por primera vez en la historia el continente americano en los mapas. Por supuesto que fue un descubrimiento. Además, conviene llamarlo descubrimiento no solo por su naturaleza, sino por su relevancia, que al final es lo que nos importa. Aquí no nos interesa atribuir un mérito a Colón o al tal Leif Erikson o a su padre. Lo que nos interesa es encontrar las consecuencias históricas de estos acontecimientos. El descubrimiento de Colón tuvo unas consecuencias históricas que llegaron hasta nuestros días. Para empezar, la llegada de los españoles a América y luego del resto de europeos a finales del siglo XV tenía una voluntad expansiva imparable. Ninguna de las expediciones anteriores a Colón, destacando la de los vikingos del siglo X, tuvo la intención de adentrarse en el continente y tomar contacto con las civilizaciones que allí existían. Alguna pudo tomar contacto, es fácil pensar que sí, pero ninguna lo hizo como la española en el siglo XV y luego posteriormente todas las europeas. En segundo lugar, el contacto cultural que se emprendió de aquel primer contacto después de 15.000 años de separación fue permanente, ha llegado hasta nuestros días. De hecho, esto es tan evidente que se creó una comunidad humana concreta a ambos lados del Atlántico, la cual es la razón, por cierto, de que al hablar en este podcast en este idioma, las personas que viven al otro lado del Atlántico me puedan entender, gran parte de ellas, por supuesto. Es decir, el contacto que surgió de aquel descubrimiento, del descubrimiento colombino, hizo que las comunidades humanas a ambos lados del océano compartieran sus culturas y las llegasen a fusionar, un acontecimiento que hasta el momento jamás se había visto en la historia. Y por último, el descubrimiento de Colón conllevó un mantenimiento permanente de las comunicaciones. Esto no ocurrió en ninguno de los contactos anteriores, de nuevo destacando el de Leif Erikson. Como hemos dicho, los vikingos cortaron la comunicación con la colonia de Vinland 500 años después de haber llegado. El contacto de los españoles con América no ha terminado y espero que no termine nunca. Y el contacto de toda la humanidad como una unidad en la que está incluida ya América desde el siglo XV, no ha terminado y no terminará nunca. Y eso es consecuencia solo del descubrimiento de 1492. Así que, como hemos dicho, lo que aquí nos interesa no es poner un mérito a Colón, o poner un mérito a algún descubridor por haberlo hecho. De hecho, muchos de esos descubrimientos fueron fortuitos. Lo que nos interesa es encontrar las consecuencias históricas de los acontecimientos. Y aunque seguramente no fue el primero, aquel descubrimiento que hizo Colón en 1492, eso no importa. Lo que importa es que el descubrimiento de 1492 fue el descubrimiento genuino de América, el que propició que el contacto de toda la comunidad humana en una única unidad permaneciese desde entonces hasta hoy. Hasta aquí este primer capítulo de este nuevo podcast de El Tornaviaje. Espero que os haya gustado y, de ser así, podéis seguirlo cada sábado, que tendréis una nueva edición disponible tanto en YouTube como en iVoox. En ambas plataformas podéis seguirlo para apoyar
este proyecto y que siga adelante. Además también me podéis seguir para cualquier actualización en mis redes sociales, JF de Molina, en todas ellas, Facebook, Twitter e Instagram. Y os espero así el próximo sábado aquí en El Tornaviaje.